A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado formas de comunicarse con lo que no pueden ver. Algunos rezan. Otros meditan. Pero hay quienes deciden abrir una puerta. Una puerta hacia lo desconocido. La Ouija es, para muchos, un simple tablero con letras. Un juego inofensivo que aparece en películas o reuniones entre amigos. Pero quienes se han atrevido a usarla de verdad, te dirán otra cosa. Hay quienes aseguran que lo que se contacta a través de la Ouija no siempre son espíritus de personas fallecidas. Que hay algo más allá, algo que finge ser lo que tú esperas escuchar. Y lo más aterrador es que tú mismo le das el permiso para entrar. Hoy te voy a revelar 5 datos perturbadores sobre la Ouija. Hechos reales, detalles que pocos conocen, y advertencias que, quizá, han sido ignoradas por demasiado tiempo. Escucha con atención. Porque después de esto, puede que nunca vuelvas a verla como un simple juego. Cuando uno piensa en la Ouija, lo primero que se viene a la mente es una herramienta para invocar fantasmas o comunicarse con los muertos. Pero lo cierto es que su origen está muy lejos del ocultismo, o al menos, eso parecía. La Ouija fue patentada en 1891 por un abogado llamado Elijah Bond. En esa época, la sociedad estadounidense vivía una fascinación por el espiritismo, pero también era una época de juegos de salón, entretenimiento familiar y reuniones sociales en casa. Bond vio una oportunidad comercial. Crear un tablero que pudiera responder preguntas mágicamente sin necesidad de un medium. Y lo registró oficialmente, como un juego de salón. Sí, la Ouija fue legalmente reconocida como un juego, al mismo nivel que el Monopoly o el ajedrez. Pero hay algo que marcó un antes y un después. Durante la presentación para obtener la patente, los funcionarios del gobierno exigieron una prueba. Querían ver si realmente funcionaba. La historia cuenta que los inventores se sentaron, pusieron los dedos sobre la planchette, y ésta comenzó a moverse sola. Los funcionarios le preguntaron algo que solo ellos sabían. Un número, un nombre, un dato confidencial. Y el tablero lo reveló, letra por letra, frente a todos. Impresionados, aprobaron la patente. Desde ese momento, algo cambió. Ya no era solo un juego. Había demostrado tener una especie de inteligencia inexplicable. Y lo que empezó como entretenimiento, comenzó a ser temido. Con el paso de las décadas, los testimonios de sucesos extraños asociados a la Ouija fueron aumentando. Gente que afirmaba hablar con familiares muertos, otros que decían haber recibido amenazas. ¿Y todo por un simple tablero? Quizá lo más inquietante no es que la Ouija sea un portal, sino que fue tratada como un juguete por generaciones, sin entender lo que podía abrir. A simple vista, el nombre Ouija parece tener una explicación lógica. Muchos aseguran que se trata de una combinación de 2 palabras. Ui, que significa sí en francés, y ya, que también significa sí en alemán. Un doble sí. Una afirmación contundente. Pero esta teoría, tan repetida como superficial, nunca fue confirmada por sus creadores. De hecho, hay una historia mucho más extraña detrás del origen del nombre, una historia que no muchos conocen. Cuando Elijah Bond, el abogado que patentó la Ouija, trabajaba en el prototipo, lo hizo junto a su cuñada, Ellen Peters, una mujer muy involucrada en el espiritismo y considerada medium por quienes la conocían. En una de las primeras sesiones de prueba, en 1890, Ellen propuso hacer una pregunta especial al tablero. ¿Cómo quieres llamarte? Los dedos de los participantes apenas rozaban la planchette. El ambiente era tenso. No había ruido. Y de pronto, letra por letra, el tablero escribió: O, U, I, J, A. Desconcertados, preguntaron qué significaba. La respuesta fue inmediata: buena suerte. Ellen aseguró que no conocía esa palabra.
Pero en ese momento llevaba colgado un medallón con la imagen de una escritora y activista feminista llamada Ouida, muy popular en la época. ¿Pudo haber sido una coincidencia? ¿O fue una especie de burla o manipulación desde el otro lado? Lo más inquietante es que desde ese día, el tablero comenzó a responder más rápido. Como si al darle un nombre, hubiera tomado identidad. Y como muchas culturas antiguas creían, nombrar algo es otorgarle poder. El significado real de la palabra Ouija sigue siendo un misterio. No hay traducción oficial. No pertenece a ningún idioma reconocido. Pero la advertencia que dio la tabla al nombrarse por primera vez, buena suerte, puede entenderse hoy como algo más oscuro. Quizá fue una ironía. O tal vez, una advertencia que nadie supo interpretar a tiempo. Cuando piensas en la Ouija, quizás imaginas que el riesgo está en la tabla misma, en ese tablero antiguo con letras. Pero la verdad es mucho más inquietante, el verdadero peligro eres tú. La ciencia explica el movimiento de la planchette con algo llamado el efecto ideomotor. Este fenómeno ocurre cuando tus músculos se mueven sin que seas consciente de ello. Tus dedos, guiados por tu mente, empujan la planchette sin que lo notes. Pero esto no explica todo. Porque la Ouija solo funciona si tú decides abrir la puerta. Al poner tus dedos en la planchette y hacer una pregunta, no estás solo jugando. Estás creando un canal. Un canal que puede conectar con algo más allá de la realidad que conoces. Y no siempre ese algo es benigno. Hay quienes cuentan que incluso cuando no crees en nada, y te ríes de la Ouija, lo que esté al otro lado puede aprovechar esa incredulidad para acercarse. Es como si tu mente inconsciente les abriera una ventana para entrar. El tablero se convierte en un espejo que refleja tus miedos, tus deseos y tus dudas. Y esa energía puede atraer a entidades que no tienen intenciones buenas. Por eso, usar la Ouija sin respeto, sin preparación o sin conocimiento, puede ser una puerta abierta a experiencias que no vas a poder controlar. La pregunta es: ¿estás realmente listo para enfrentarlo? Una de las reglas más importantes al usar una Ouija es sencilla pero crucial. Si comienzas una sesión, debes cerrarla. Decir adiós al tablero no es solo una formalidad, sino el acto que cierra la puerta que abriste. Pero, ¿qué pasa cuando alguien olvida decir esa palabra? O simplemente se levanta y se va sin despedirse. Hay muchas historias de personas que comenzaron una sesión con curiosidad o diversión, pero terminaron dejando la puerta abierta sin querer. Después de eso, comenzaron a suceder cosas extrañas. Luces que parpadean, ruidos inexplicables, objetos que se mueven sin razón aparente. Algunos reportan sombras en las habitaciones, presencias que se sienten incluso cuando están solos. Otros aseguran que sus mascotas comienzan a actuar de manera errática, como si percibieran algo invisible. Una historia particularmente inquietante es la de una familia en un pequeño pueblo, donde un joven usó la Ouija con sus amigos. Terminaron la sesión apresuradamente, sin despedirse. Esa misma noche, comenzaron a escuchar golpes en las paredes, y al día siguiente encontraron marcas extrañas en las puertas. Nadie pudo explicar qué causaba esos fenómenos. Intentaron destruir la tabla, pero nada detuvo las manifestaciones. Lo que dejaron entrar ya no necesitaba el tablero para mantenerse presente. La Ouija no es solo un juego. Es un portal. Y una vez que se abre, puede ser difícil o imposible cerrarlo. En 1994, una joven británica llamada Sarah, comenzó a usar la Ouija sola en su habitación. Lo que comenzó como una simple curiosidad, se volvió una experiencia que nadie podía explicar. Ella afirmaba comunicarse con un espíritu que se llamaba Elías. Al principio, las respuestas eran simples, casi inocentes. Pero con el tiempo, Elías empezó a revelar detalles personales sobre la vida de Sarah, cosas que nadie más podía saber.
Su familia y amigos se preocuparon y la llevaron con un psicólogo. Los expertos descartaron problemas mentales, ya que Sara estaba completamente sana. Lo más extraño era que Elías solo respondía cuando Sara estaba completamente sola. Si alguien más entraba en la habitación, el contacto se cortaba inmediatamente. Además, las respuestas se volvían cada vez más profundas, como si el espíritu supiera más de lo que debería. ¿Era un truco de su mente? ¿Una forma de su subconsciente? ¿O había realmente una entidad inteligente y oscura comunicándose con ella? Sara nunca pudo explicar qué buscaba Elías, ni por qué la eligió. Pero una cosa quedó clara. No era un simple espíritu, ni un juego. Era algo que sabía demasiado. Y que quizás nunca debería haber sido despertado. Ahora que conoces estas 5 curiosidades sobre la Ouija, tal vez entiendas por qué no es simplemente un juego más. Es una herramienta con historia, con secretos, y con riesgos. Lo que comenzó como un entretenimiento familiar, se convirtió en un misterio envuelto en sombras. Un objeto que, sin importar cuánto intentes controlarlo, puede abrir puertas que preferirías dejar cerradas. Si alguna vez decides acercarte a una Ouija, recuerda que no estás jugando con cartas o dados. Estás interactuando con algo que puede responder, pero también manipular. Que cada sesión sea tomada con respeto y precaución. Porque en ese tablero, en ese simple pedazo de madera con letras, pueden esconderse fuerzas que no comprendes. Y aunque muchos lo ignoren, la advertencia sigue ahí. No todo lo que responde a tu pregunta quiere ayudarte. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido oscuro y misterioso. Déjanos en los comentarios qué te pareció y si tienes alguna experiencia con la Ouija que quieras compartir. Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras. Nos vemos en el próximo video.